Recording in más los que se progress. absorben, más los que, en este caso, que se absorben por fisión o porque los otros elementos también absorben, ¿ok? Generan fisiones. Entonces, uno, básicamente un reactor nuclear es un equipo, una máquina, puede pensarse, que está generando fisiones, que está generando neutrones. ¿Y qué se hace con los neutrones? Bueno, los neutrones tienen varias aplicaciones. Una, bueno, aquí son tres imágenes, por ejemplo, cómo se vería el núcleo de un reactor sin operar, que sería lo de la izquierda, o sin estar a potencia. En el centro sería el núcleo del reactor operando y el color que se ve acá sería el color del efecto Cherenkov. Y en este caso acá a la derecha se ve cómo serían los elementos combustibles. El uranio estaría al interior de estos elementos combustibles. Aquí se ve apenas, pero serían como unas cápsulas pequeñas. Y estos serían los encargados de producir las fisiones, de que está el uranio acá. Y como se ve aquí en el centro, además hay otras barras que son distintas, que serían las barras de control. Entonces, esta es otra imagen donde se aprecia también el efecto Cherenkov, que es el color característico. Y acá hay un núcleo del reactor que además tiene estos tubos que están acá. En este caso son seis, tres acá y tres a la derecha. Estos tubos es lo que uno llama los tubos de irradiación. En los casos de los reactores de investigación se ocupan bastante estos tubos de irradiación para realizar experimentos o, claro, principalmente para realizar experimentos. ¿Sí? Recording stopped. Hola, buenas noches. Vamos a esperar un momento. Parece que ha habido algunas fallas en el internet. Ahorita vamos a ver qué ha pasado. Nos estamos comunicando con Francisco. Hasta mientras, les pedimos por favor que puedan compartir una captura en sus redes sociales, comentando que están participando de este congreso. Mm, voy a presentar en la pantalla para que todos podamos sacar una captura y podamos compartir
en nuestras redes sociales esto con nuestro primer día en el Congreso. A ver, buscaremos dónde estaba mi archivo. Entonces, mientras se restablece la situación y la ponencia que estábamos aprendiendo sobre rectores, les pedimos un poquito, por favor, que podamos tener paciencia, pero aprovechemos de sacar una captura y poder enviarlo a nuestras historias en nuestras redes sociales. Y si pueden, etiquétennos con el nombre de Club de Física Nuclear.
de Rusia a la ciudad de La Paz. Como tenemos un convenio y estamos trabajando con ellos, entonces ellos están dictando este curso, 3 módulos por día. Cada módulo va a tener una duración de alrededor de 90 minutos aproximadamente, con recesos. Y cada día van a estar dictando 3 módulos hasta completar al día, hasta el día jueves, y el día viernes, posiblemente, si no es el avance del curso, se va a desarrollar un examen. Los certificados van a dar lo van a dar el Club de Física Nuclear, pero también lo van a dar la Universidad de Rusia. Oh, ya, excelente. Mil gracias. De nada, de nada. Eh, Hay otra pregunta, mientras puedo ir respondiendo estas preguntas a modo de hacer hora, por favor. ¿El curso será dictado en inglés? Pregunta Montserrat. Sí, va a ser totalmente en inglés. Ese es un dato igual muy importante y una pregunta muy importante. Julio César pregunta, ¿cuándo comienzan los módulos? Perdón, durará del 13 al 18 de noviembre. Eso les vamos adelantando. Desde mañana vamos a enviar más detalles respecto del curso. Hoy día nos han confirmado todo sobre los temas, el horario. El horario está por confirmar, si va a ser en la mañana o en la tarde. Lo más probable es que sea en la tarde, y eso también está por confirmar. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la puedes realizar. De la pregunta de Cristian, sí, efectivamente, quizás no se pide un nivel de inglés, pero para su entendimiento lo más probable es que sí, 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 te sepan algo de inglés o bastante de inglés. Y bueno, también les podemos pedir las diapositivas y las podemos compartir con ustedes para que las puedan traducir para el día del examen, para quien tenga mucha dificultad en el inglés. Los cursos van a tener dos tipos de certificados. Uno los va a otorgar el Club de Física Nuclear, y también los va a dar los profesores de Rusia, la Universidad de MEFI, y ellos no tienen carga horaria. Ellos tienen otro tipo de calificación que es créditos. Seguramente van a tener 3 créditos o 2 créditos. Entonces ellos se manejan con créditos, Pablo Andrés. Eso, adelantarte un poco. Em, Paola pregunta en qué lugar se llevará a cabo el curso. Se va a llevar en la ciudad de La Paz. Lo más probable es que sea en el auditorio de la carrera de física de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA, que está en la calle 27 de Cotacota. Franklin pregunta, ¿y podría ser virtual para los que no viven en La Paz? Justamente eso estamos organizando. em, Justamente eso estamos organizando em, para que se lleve de forma virtual, Franklin. Peter Charlie, ahí queda respondida igual la pregunta. Estamos viendo la forma de que se lleve de manera virtual, para los que estén en otros departamentos, ¿no?
Ya, bueno, ya tenemos al ingeniero Francisco. Ha habido un problema con algún coanfitrión, pero vamos a tener que hacerlo de esta manera. Voy a compartir ahora la pantalla. Ingeniero Francisco, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien podría confirmarme cómo se escucha, por favor? Se escucha, querido Bruno. Ah, ya, perfecto. Entonces, mil disculpas, ingeniero Francisco, no sé qué habrá pasado, voy a revisarlo, pero le pediríamos si podemos continuar en donde nos hemos quedado. Sí, de todos modos ya estaba terminando, así que bueno, sí, me decía que eh, un anfitrión me había eliminado. Me apareció ese mensaje. No le dejaba volver a entrar, ¿no? No me dejaba volver a entrar, efectivamente. Lo voy a revisar. No sé qué habrá pasado. Recording in progress. ¿Pueden ver la pantalla ahora? Sí. Sí, se ve. Ya. Bueno, entonces, bueno, principalmente ya está terminando la presentación. Bueno, entonces, entendiendo que los reactores nucleares son un equipo que produce neutrones, y estos neutrones se generan debido a la fisión del uranio 235, y aquí tenemos unas imágenes de núcleos de reactores nucleares experimentales, y estos reactores nucleares, bueno, uno utiliza los neutrones con ciertos propósitos, y uno de los principales propósitos, bueno, tres tenemos, que uno es el entrenamiento, otro es educación y aplicaciones, diferentes aplicaciones. El entrenamiento principalmente es para entrenar personal de reactores nucleares, entonces uno tiene un reactor nuclear experimental que se puede utilizar para entrenar a personas que van a trabajar en reactores nucleares experimentales o reactores nucleares de potencia. Uno también puede utilizarlos para educación, para estudiar física nuclear, física de reactores, física de materiales, pero muy ligado a la academia. Y lo otro son las aplicaciones, que, bueno, una de las principales es la activación neutrónica, donde uno utiliza un neutrón incidente que incide en un núcleo, que puede ser cualquier cosa, y este núcleo se excita, se transforma en un núcleo compuesto, y este núcleo compuesto emite radiación gamma, y esta radiación gamma va a ser característica de cada núcleo, por lo tanto uno puede discriminar isotópicamente ciertas cosas o ciertos elementos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá a la derecha se muestra un espectro de neutrón gamma, no sé, activación neutrónica en realidad, y, y bueno, en realidad aquí como se ve, uno tiene un prom gamma, que es una de las formas de activación neutrónica. Entonces uno tiene el neutrón incidente, el núcleo target, este se genera un núcleo compuesto, se genera un gamma que es casi instantáneo, y luego este núcleo compuesto pasa a ser un núcleo radioactivo, y este núcleo radioactivo va a generar un gamma retardado, y este gamma retardado puede producirse, no sé, en milisegundos, en segundos, o en días o en años incluso. Entonces, dependiendo la vida media que uno le llama, uno va a poder discriminar, y la energía, la vida media de la energía, uno va a poder diferenciar y discriminar los elementos o los isótopos. Entonces, si uno mide los gamma que están un poco retardados, se llama activación neutrónica, y si uno mide los prom, que son casi instantáneos, se llama prom gamma, pero básicamente es la misma técnica, y permite discriminar distintos tipos de elementos. Otra aplicación, la última, es bastante importante. Por ejemplo, uno puede tener imágenes con neutrones. En este caso hay una cámara fotográfica, como pueden ver, y hay dos imágenes. La de arriba es con neutrones y la de abajo es con rayos X. Entonces uno puede generar imágenes con neutrones que son complementarias a los rayos X. Los rayos X, como muchos de ustedes sabrán, se ocupan bastante en la medicina, pero los rayos X tienen el problema de que no pueden discriminar bien los elementos de bajo Z. Los elementos de bajo Z son el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, ¿cierto? Porque ya que los rayos X, la interacción es principalmente eh, bueno, con los electrones de las capas. Entonces
la energía que producen no discrimina bien entre elementos de bajo Z. En cambio, los rayos gamma y bueno, los neutrones, al interactuar con la materia, van a producir radiación gamma, la cual puede ser convertida y detectada en luz visible, y como interactúan con el núcleo, no tienen el problema que tienen los rayos X de no discriminar en bajo Z, ya que interactúan con los núcleos, pueden discriminar para elementos de bajo Z y alto Z, pero es bastante, bueno, no hay como una regla general, ya que uno puede decir que en rayos X bajo Z es difícil de discriminar y alto Z es fácil de discriminar. En el caso de imágenes con neutrones, habría que ir viendo isótopo a isótopo, cuáles son fáciles de discriminar y cuáles no. En el caso acá de la cámara, bueno, la parte de abajo uno podría ver las partes más oscuras, que son las partes metálicas, y las partes más claras, que serían, por ejemplo, donde está el rollo de la cámara, que es de un elemento de bajo Z y que aparece casi transparente, ¿cierto? Aparece como blanco. En cambio, la parte de arriba se ve que, por ejemplo, el elemento de bajo Z, que sería donde está el rollo, a la izquierda y a la derecha, se aprecia bastante bien. De hecho, a la derecha se ven hasta como los agujeros del rollo de la cámara, lo cual no se vería con rayos X. Y bueno, eso. ¿Algunas preguntas? Gracias, ingeniero Francisco. Gracias, ingeniero Francisco. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla directamente o pueden también escribirla en el chat, por favor. Yo quería consultarle, ingeniero, hasta que alguno piense en alguna pregunta. Si nos podría contar un poco de su experiencia profesional, del dónde está trabajando ahora, más o menos. Bueno, yo actualmente me desempeño en Chile como operador del reactor nuclear chileno y además también trabajo con Atómica. Y bueno, yo estudié física, ingeniería física, y estoy haciendo un posgrado en física médica, realicé otro posgrado en física teórica, y mi función al interior del reactor, bueno, operar un reactor significa o implica de preocuparse principalmente de la seguridad del reactor. Los reactores nucleares tienen que operar de forma segura, por lo tanto uno tiene que preocuparse de que se hagan todas las pruebas correspondientes para que el reactor esté de forma segura. Entonces uno tiene que preocuparse del equipamiento. En este caso, por ejemplo, nuestro reactor tiene unas bombas que hacen circular agua para enfriar el núcleo del reactor. Entonces las bombas de agua, las bombas que hacen circular el agua, tienen que estar en buenas condiciones. Toda la instrumentación nuclear tiene que estar en buenas condiciones, en este caso las cámaras de ionización, las cámaras de fisión, y además la instrumentación termohidráulica, por ejemplo, uno tiene que medir temperaturas, uno tiene que medir presiones. Bueno, uno no lo hace en realidad, uno tiene un equipo que mide temperaturas, que mide presiones, ¿cierto? Las temperaturas se miden con termocuplas, por ejemplo, que se mide caudal, pero uno tiene que estar haciendo las revisiones periódicas para asegurarse de que lo que uno está midiendo es adecuado y que además está dentro de los parámetros de diseño y de la licencia. Entonces, uno se preocupa de los parámetros termohidráulicos, pues, como temperatura, caudal, y se preocupa de los parámetros neutrónicos, donde principalmente uno mide el flujo de neutrones y la potencia del reactor. Viendo estos dos tipos de parámetros, viendo también que el edificio esté en buenas condiciones y que cada equipo esté en buenas condiciones, entonces uno podría asegurar de que el reactor está operando de forma segura. Entonces, actualmente como operador de reactor me preocupo, la primera misión es que el reactor esté operando de forma segura y luego, bueno, prender y apagar el reactor, operarlo, y cuando uno lo está operando hay ciertas rutinas que cumplir, ciertos parámetros que hay que estar evaluando constantemente y luego, bueno, ver las aplicaciones. En nuestro caso producimos principalmente radiofármacos, entonces se irradian cápsulas de molibdeno, las cuales por activación pasan a tecnesio, los molibdeno 98 pasan al molibdeno 99 y este decae a tecnesio. El tecnesio en un laboratorio radioquímico se envía a las clínicas y hospitales. Entonces, trabajo en la operación, ayudo cuando se envían las cápsulas y también hago simulaciones actualmente de los neutrones al interior del núcleo del reactor. Eso.
Súper, muchas gracias, ingeniero. Les queremos pedir, por favor, que tengan cuidado con su micrófono. Eh, ha sido un poquito, ha interrumpido bastante en esta charla. La siguiente pregunta dice, ¿el reactor en Chile, quién lo construyó y se puede hacer o instalar algo similar en Bolivia? Bueno, en Bolivia se está construyendo o instalando un reactor nuclear experimental. El chileno estuvo listo en 1974. Lo construyeron una mezcla de ingenieros chilenos con ingenieros ingleses. Entonces, en realidad, uno tiene que pensar que los reactores nucleares ya son una tecnología actualmente que se conocen bastante bien, entonces uno lo puede comprar a ciertas empresas. Hay empresas como Rosatom, que es rusa, o hay empresas como las argentinas INVAP, que diseñan y venden reactores nucleares. Entonces, uno los puede comprar y la mezcla sería de ingenieros que venden, en este caso, con los ingenieros nacionales, porque hay que adecuar las condiciones que ellos tienen diseñadas a las características del país. Y bueno, ellos van a traer a los principales ingenieros, pero en realidad la gente que construye también es gente del país. Entonces es una mezcla, pero que se hace con altos estándares. Eso es lo importante. Y en Bolivia, bueno, sí. En Bolivia tengo entendido que están instalando un reactor nuclear. De hecho, la vasija del reactor ya está en Bolivia, pero no tengo más detalles del reactor. Solo sé que se está construyendo y que se espera que prontamente esté listo. Eso. Cristian, puedes hacer tu pregunta. Ingeniero, buenas noches. Quería consultarle referente, digamos, a lo que mencionaba del uranio 233. El uranio 238 también puede, digamos, realizar la fisión referente al tema. Si se le hace un bombardeo, digamos, con neutrones más rápidos, ¿afectaría eso en la fisión? Bueno, yo ahora solo hablé del uranio 235, pero en realidad uno tiene que contabilizar todos los elementos físiles en este caso. Sería el 235, bueno, también el 238, y en este caso cuando uno de los productos de fisión, o uno de los posibles productos, en realidad no de fisión, pero uno de los productos, de los productos que se están generando en un reactor nuclear también es plutonio, y el plutonio también se fisiona. Entonces, uno tiene que, bueno, en las simulaciones y en los cálculos, incluir esto. Uno, por ejemplo, los reactores experimentales tienen un cierto grado de enriquecimiento en uranio 235, lo cual, al tener un cierto grado de enriquecimiento, no es 100% uranio 235, entonces va a estar el uranio 238, va a estar el uranio 233, y cuando este esté en el interior del núcleo del reactor, también va a estar generando plutonio. Entonces, el plutonio también se va a fisionar y va a generar más neutrones, entonces uno tiene que buscar el equilibrio considerando todos los elementos que están al interior. Actualmente solo, como les digo, hablé del 235, que es el más normal que se ocupa para aplicar la fisión, pero en el caso de los reactores nucleares se consideran todos los elementos que propician las fisiones, que aumentan la población neutrónica. En este caso también es el 238, el 233 también se considera, y también se considera el plutonio. Cuando ya los elementos llevan un poco de tiempo al interior del núcleo, se empieza a generar plutonio en pequeñas cantidades, pero bastante importante al momento de hacer los cálculos. Disculpe, una consulta más referente, digamos, a los reactores. No sé, digamos, qué tan viable sea o si ha sido probada esto, pero eso de las sales fundidas, creo que ha habido investigaciones de reactores con torio, creo, con flúor y líquido LFTR, no sé, algo así, de que sí han sido probadas. Creo que dicen que es más abundante que el uranio y la corteza, y que las sales líquidas, digamos, podría ser un poco más viable su funcionamiento. No sé si, ingeniero, había escuchado No se escucha bien. referente a reactor torio con flúor, creo que es algo así. Claro, sí, los de sal líquida en realidad, que se llaman molten reactor, sales fundidas. En realidad, los reactores experimentales principalmente son con agua liviana.
también hay algunos que son con agua pesada y también hay otros que son más exóticos, aquellos que ocupan, por ejemplo, sales fundidas, y también están los reactores nucleares de potencia. Todo tiene que ver con el propósito que uno busque. Por ejemplo, si uno quiere tener mayor cantidad de neutrones térmicos, o si se quiere poder acceder al núcleo y poder verlo y poder hacer experimentos, claro, un reactor experimental con agua liviana es el más apropiado. Pero si ahora uno quiere hacer otro tipo de experimento, o si quiere tener otro tipo de energía en los neutrones, por ejemplo, neutrones rápidos, como decías tú, entonces, claro, los reactores de sal fundida emergen como una alternativa. Además que en el caso de los reactores experimentales con agua liviana, uno usualmente tiene el uranio dentro de unas cápsulas de aluminio. En cambio, los de sal fundida principalmente tienen como el uranio mezclado con la sal. Entonces hay una mezcla donde está homogéneo, donde está todo el material nuclear, y este va generando, bueno, reacciones. Todo tiene que ver con el propósito. Según tengo entendido, en Francia partieron con este tema de los reactores de sal fundida, y claro, principalmente la idea era generar neutrones rápidos con otros propósitos. Y se estudia, de hecho, bueno, actualmente hay un montón de reactores de tipo de reactores nucleares porque la base es la misma, o sea, generar fisiones y enfriarlo o mantenerlo controlado. Entonces uno puede echar a correr la imaginación y hay muchos tipos de reactores, pero ¿cuáles son más sencillos de manipular? ¿Cuáles son más fáciles de poder mantener? En este caso son los de agua liviana, y hay otros más exóticos, como digo, de sal fundida, que son más difíciles de mantener, pero tienen otras ventajas, por ejemplo. O sea, de partida no se necesita, en este caso, agua. Entonces, es algo interesante porque uno lo puede ocupar en medios donde, por ejemplo, no es necesario ocupar tanta agua en el circuito primario. ¿Okay? También se habla de que, por ejemplo, hay gente que piensa que si en algún futuro la humanidad llega a la Luna o a Marte, se podrían instalar centrales nucleares en dichos lugares para generar electricidad, y se podría generar, por ejemplo, se podrían instalar reactores nucleares de sal fundida, ya que se podrían enfriar porque el frío del espacio es bastante helado, pero no se solidificaría como el agua, entonces formaría hielo. Entonces se podría tener sal fundida, que sería un reactor como autosustentable, pero sí, son alternativas y todo tiene que ver con lo que se busque. En este caso, los reactores más normales o los que más se utilizan son con agua liviana porque tienen propósitos que están bien identificados y están bien estudiados. Pues. Pero sí hay muchos distintos que son menos cantidad, pero existen. Gracias. Había una mano más levantada, Paola. Bueno, muchas gracias por la explicación y bueno, tengo tres preguntas. La primera es, ¿cuál es la función del neutrón en el átomo y qué propiedad tiene, eh, no sé, qué propiedad tienen los neutrones para poder producir una fisión? Ya, bueno, a ver, creo que se lo puedo explicar mejor con una imagen. Ajá. El neutrón en el átomo, o en el núcleo en realidad, porque tenemos que recordar que el neutrón está en el núcleo, y el átomo es todo esto, pero los neutrones y los protones están en el núcleo y los electrones afuera. Los neutrones ayudan a dar estabilidad. Uno tiene que pensar que uno tiene las fuerzas de Coulomb, ¿cierto? Básicamente es positivo con positivo se repele, y negativo con negativo se repele, por lo tanto, y negativo con positivo se atraen, ¿cierto? Coulomb. Por lo tanto, si uno tiene los electrones girando alrededor del núcleo, en el núcleo hay solo protones y neutrones, pero los protones son positivos y cada protón va a repeler al otro protón que está cercano. Entonces, si en el núcleo tengo muchos protones, van a tener mucha fuerza de repulsión. Para que esta fuerza de repulsión no disparen los protones cada uno por su lado, uno tiene que agregar neutrones. Entonces el neutrón ayuda a que los protones se mantengan al interior del núcleo. ¿Ok? Y estos neutrones se da acá, entonces mientras más protones uno va teniendo, es necesario agregar más neutrones todavía. Entonces, por ejemplo, cuando partía la base, uno tenía el hidrógeno, el helio, el litio,
uno podía lograr igual número de protones, igual número de neutrones para el equilibrio. Pero llega un momento en el que si, por ejemplo, tengo 10 protones, o bueno, no, si tengo 50 protones, lo más probable es que vaya a necesitar más de 50 neutrones para mantener todos esos protones en el núcleo. Entonces, el neutrón puede decirse que ayuda a la estabilidad del núcleo. ¿Ok? Ok, muchas gracias, pero se me genera una duda acerca de eso. Entonces, ¿por qué cuando tenemos más neutrones, por ejemplo, en el caso del tritio, por qué se hace más radioactivo o por qué se hace inestable si tenemos más neutrones? Ya, porque en este caso, el tritio, por ejemplo, es un elemento de bajo Z. Esto no es una regla, uno no tiene que pensar las reglas o estos conceptos como regla general, en realidad. Uno tiene que entender que cuando los elementos tienen un bajo Z, por ejemplo, el hidrógeno, el helio, no es necesario agregar muchos neutrones. ¿Ok? Porque, por ejemplo, el helio tiene 2 protones. Entonces, la única forma de mantener 2 protones unidos, yo le agrego un neutrón entre medio, ¿cierto? Entonces, ahí uno podría tener, por ejemplo, un elemento con 2 protones y un neutrón. O yo podría agregar 2 neutrones también. Entonces, cuando uno tiene elementos con pocos protones, no es necesario agregar tantos neutrones. Entonces, cuando son bajo Z, la cantidad de neutrones no es tan importante. Lo importante es que sea igual o casi igual al número de protones. Pero cuando es mucho, cuando uno ya tiene mucha cantidad de protones, ahí es necesario agregar muchos más neutrones. No sé si me explico o si me entiendes un poco. Sí, muchas gracias, sí, sí lo estoy entendiendo. Bueno, ya. Mi segunda pregunta es, ¿cómo se llama la radiación producida por los neutrones? Bueno, los neutrones generan varios tipos de radiación. Porque, a ver, no está acá, pero por ejemplo en este núcleo, cuando el núcleo está en equilibrio, es un núcleo estable, e incide un neutrón, se genera un núcleo compuesto, como vimos en el video. Voy a mostrar el video. Acá. Como aparece acá, aquí aparece un neutrón, luego el uranio 235 y luego el uranio 236. El uranio 236 es un núcleo compuesto que recibió un neutrón. Al recibir este neutrón, el núcleo, como ahora es un núcleo compuesto, no está en equilibrio. Y una forma de llegar al equilibrio es, en este caso, fisionándose, pero también puede ser, en este caso el uranio fisionándose, pero hay otros elementos que no necesariamente se fisionan. Como por ejemplo, a ver, lo mostraba acá en Prom Gamma. En este caso, en este caso, incide el neutrón, se genera un núcleo compuesto, y este núcleo compuesto, para equilibrarse, emite un fotón, por ejemplo, un fotón gamma. Y ahora emite este fotón gamma, ya no es un núcleo compuesto, sino que pasa a ser un núcleo radioactivo, y este núcleo radioactivo, que va a seguir siendo inestable, va a generar, por ejemplo, una partícula beta, que sería un electrón, puede emitir un positrón, puede emitir una partícula alfa, o puede emitir un rayo gamma nuevamente, o incluso puede emitir un neutrón. Entonces, lo importante es que el neutrón va a incidir en el núcleo se va a ver afectado con esta perturbación y puede generar cualquier tipo de radiación, puede ser alfa, beta, gamma, o incluso puede producir otro neutrón. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Bueno, ya. Mi tercera pregunta es, bueno, usted mencionó que hay elementos que controlan o detienen la radiación absorbiendo los neutrones.
Y bueno, ¿qué es lo que caracteriza esos elementos que son capaces de eso? Ya, esa pregunta es más compleja. Lo que pasa es que cada elemento tiene una probabilidad de interacción. De hecho, bueno, a ver, les voy a mostrar algo que se llama sección eficaz. La sección eficaz, acá por ejemplo hay una página coreana. Esta es la tabla de los nucleidos. Esperemos a que cargue. Ya, esta es la tabla de los nucleidos que les mostré hace un rato. Y en este caso aparecen todos los isótopos. Por ejemplo, uno puede buscar el cadmio. Y en este caso el estable. A ver, por ejemplo, 115, 114. El cadmio es 114. Y existe algo que se llama la sección eficaz. Entonces, como ven acá, hay una probabilidad. Acá abajo uno tiene el neutrón incidente, la energía, y acá abajo, acá a la izquierda, en el eje vertical, dice sección eficaz, que se mide en barns. Entonces, cada elemento tiene una probabilidad de interacción. En este caso, por ejemplo, para los de baja energía, la probabilidad es mayor y luego empieza a disminuir, se mantiene más o menos constante y luego llega a esta región que se llama región de resonancia. En esta región de resonancia, la absorción aumenta mucho y luego empieza a disminuir. Por lo tanto, los elementos, lo que uno busca, los absorbentes, que la energía que uno tiene de los neutrones o de la población neutrónica al interior del núcleo del reactor sean absorbentes de neutrones. Eso quiere decir que la probabilidad de que absorban los neutrones sea alta. Pero sin embargo, los núcleos, cuando interactúan con los neutrones, tienen varias probabilidades. Pueden tener una probabilidad, como dice acá, de que reciban un neutrón y generen dos neutrones, que generen tres, que generen una partícula alfa, un protón, o que generen gamma, o que capturen los neutrones. Entonces, básicamente, todas estas probabilidades existe la probabilidad de que se fisione, pero para los elementos que están muy abajo de la tabla periódica, es muy improbable que exista una fisión. Por lo tanto, uno lo que juega es con estas probabilidades principalmente. Pone elementos que tengan alta probabilidad de absorción de neutrones y que tengan baja probabilidad de emitir neutrones. ¿Ok? Entonces, lo que uno se preocupa de poner cosas, o para controlar la reacción nuclear, es poner elementos que tengan una alta sección eficaz de absorción. Perfecto, muchísimas gracias, querido ingeniero. Muchas gracias, chicos, por las preguntas que han tenido. Vamos a continuar ahora con nuestra última exposición, por favor. Le agradecemos muchísimo, ingeniero, por darse el tiempo de poder estar con nosotros en la charla. Muchas gracias. A usted. Muy bien, vamos a continuar ahora. Y nuestro siguiente ponente es nuestro fundador, Brian Henry Ayala Cabrera, de la Universidad Mayor de San Andrés, con el tema Taller, Identificación de Radionucleidos mediante la vida media y HBL. Por favor, Brian, la sala es tuya. Ya dame un ratito con el lío que he armado aquí. Ahorita lo voy a solucionar. De todas maneras, gracias, ingeniero. También voy a cortar la reunión de Meet entonces. Hasta otra oportunidad. Ya, primero eliminamos esto. Eliminamos esto. Y ahora sí. Y Por favor, tengan. Yo sugiero, bueno,
Ahorita hemos visto que si eliminamos a alguien no se puede volver a conectar, pero si sigue así con el descuido es que no están Recording atendiendo stopped. otra cosa. Entonces, tal vez vamos a tener que tomar la decisión de eliminarlos. Entonces, por favor, tengan cuidado con su micrófono. Gracias. Eh, ah, Yasmi, Karina, ¿pasa algo? ¿Por qué prendes y apagas tu micrófono a cada rato? Gracias. Entonces, ahora sí voy a compartir. Voy a tratar de ser un poco breve, ya que tenemos 35 minutos de retraso. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Recording in progress. Aún no. Ahora sí se ve, querido Brian. Ya, genial, lo presento. Ahora sí se ve grande. Todavía Sí, no, ahora sí. ya, pues. Bueno, buenas noches. Hoy día hemos tenido una reunión más breve. El día de hoy hemos comenzado a las 7:30. Mañana vamos a comenzar a las 6. Y vamos a empezar con el primer taller. Este tenía otro título, pero hemos decidido mostrar un poco más lo elemental primero. Si hay la oportunidad, vamos a tratar de profundizarlo, pero vamos a empezar a hablar de detectores y hoy día vamos a ver o analizar uno de los más conocidos y más importantes que existe en la física nuclear. Entonces les voy a hablar de eso y de eso va a tratar el taller también. Eh, Quiero que sea bien interactivo, entonces sí, ojalá que ahora sí puedan prender su micrófono, pero para poder también interactuar. Entonces, les voy a dar un minuto para que consigan un control. Tal vez tienen ahí por su casa un control. eh, y puedan prender su cámara los que puedan, ¿ya? Que nos hemos acostumbrado en la virtualidad a, a inscribirnos, creo, a varios reuniones, congresos y cosas así para poder escuchar y cosas, pero la idea es que aprendamos todos juntos. Entonces, un ratito les voy a pedir que prendan su cámara para hacer este experimento. Entonces, todos los que puedan, sería genial que prendan su cámara y que tengan un control así como este cerca de ustedes. Ya voy a esperar a más personas. Les vamos a dar un tiempito más para que puedan prender su cámara. Seguro que algunos se están peinando un poco. Gracias a todos los que están prendiendo. Ya, perfecto. Tengan un control. Un minutito más les daremos para que puedan prender todas sus cámaras. Como vamos a hablar hoy día de detectores, podemos comenzar con el primer detector que tenemos a nuestro alcance, todos, ¿ya? Este detector nos acompaña día a día y básicamente son nuestros ojos, ¿ya? Nuestros ojos detectan radiación y detectan una radiación que podemos ver, ¿ya? Si ven a su alrededor, hay varias cosas de varios colores, hay varias cosas que les puede llamar la atención, pero quiero que hagan un experimento con su control, ¿ya? Que han agarrado. Con ese control, si ven, hay una lucecita ahí en el control. Apunten a sus ojos y díganme de qué color es. Apunten a sus ojos, no a la pantalla, ¿ya? A ver, apunten a sus ojos de qué color será este foco. A ver, véanlo bien, a veces no se ve tan claro. ¿Alguien que quiera decirme de qué color puede distinguir a sus ojos?
Ah, No se puede distinguir. ya el Kevin está un poco ciego, tal vez, no puede ver. Eh, Pablo, Israel, Heidi, ¿qué color ven? Los demás, Yo no veo tampoco ningún color, porque creo que es otro tipo de control el mío, ese de TVOX. tal vez. Voy Parece a que cambiar el tienes control. ojos especiales, Tal vez es Bluetooth su control. Brian. ¿Yo? Sí, creo que es de Bluetooth. ¿En serio no pueden ver nada? ¿Nadie puede ver ningún color a simple vista? Parece ¿Cuál? rojo. Rojo. Ya. Ahora, ¿qué les parece? Y para esto quería que prendan su cámara. Se apuntan el control a su cámara y lo prenden. Y vean todos Ah, Ahora yo sí, veo ahí azul sí se ahora. ve. Bien, ahora sí pueden ver el color. de mí El es mío es azul. violeta. Ah, ya. Ahora sí se puede ver, ¿no? ¿Por qué no veían eso con sus ojos? Eso pasa porque los detectores tienen un rango en el que ven, como nuestros ojos. Nuestros ojos ven en un rango que es el rango visible, ¿ya? No pueden ver más allá. Este es un rango infrarrojo que nuestros ojos no pueden ver, pero nuestras cámaras sí pueden ver, ¿ya? Entonces, gracias a todos los que han prendido su cámara, esta semana les vamos a estar molestando, insistiendo mucho para que pueda hacer esto bien interactivo, especialmente a estas horas que un poco ya hay cansancio en todo. Pero bueno, continuamos. Entonces, como han visto, no podemos ver todos los colores, pero sí otros aparatos, como nuestras cámaras, otros detectores que tienen, sí pueden ver otros colores. Entonces, esto pasa día a día. A nuestro alrededor estamos siendo impactados por bastante radiación, que no la vemos, partículas tan pesadas como los muones, que atraviesan incluso a veces toda la Tierra, o otras partículas que están llegando de los rayos cósmicos, están llegando incluso algunos del centro de la Tierra. Incluso sabían que nuestra comida tiene un poco de radiación. Obviamente no es para alarmarlos, no es nada que nos pueda hacer realmente daño, pero sí tiene, por ejemplo, el plátano tiene un poco de radiación. Es algo que hemos aprendido, por ejemplo, en el curso de MEFI de hace unos meses. Entonces, la idea es puede haber cosas que nos estén irradiando y no podamos conocerlas, como esa luz que les he mostrado del control, porque no podemos verlo y muy probablemente no podemos sentirlo. Ahora, ¿toda la radiación será mala? ¿Alguien me podría responder? Lo haremos más interactivo, si no nos vamos a dormir todos. ¿Toda la radiación es mala? Eh, No, no, no. No, ¿por qué? no. Israel? Bueno, yo, por ejemplo, he experimentado, por ejemplo, en caso de mi mamá, que le hacían una radiación justamente para eliminar el cáncer, ¿no? Entonces, algo bueno, digamos. Sí, incluso es una aplicación buena de la radiación, pero aún esa radiación, aunque cura, y en Bolivia más bien ya tenemos un tipo menos agresivo que la quimioterapia, aún así es una radiación que puede causar daños, y de eso se trata también esto de la terapia contra el cáncer. Paula. Bueno, no, no toda la radiación es dañina porque, bueno, la radiación ionizante es dañina porque es capaz de, bueno, creo que destruir la materia, no sé si estoy utilizando los términos correctos. En cambio, la no ionizante no es capaz, no tiene la suficiente energía para hacer eso. Eso. Sí, exacto. Podemos dividir en dos tipos de radiación, la no ionizante y la ionizante. Y de la que tenemos que preocuparnos es la de la ionizante, porque incluso puede meterse con nuestra estructura del ADN. Entonces necesitamos medir este tipo de radiación que está a nuestro alrededor. Y para eso vamos a crear, o el hombre ha creado varios tipos de detectores conforme a lo que necesite. El ojo humano no veía el color de nuestro control,
Entonces creamos otro tipo de detectores que sí los puedan ver. Un experimento que se está desarrollando actualmente y que es tal vez uno de los más importantes en Bolivia respecto a esto, para medir radiación gamma, es el proyecto Alpaca, por ejemplo, que está siendo financiado por el Premio Nobel del 2015, que estuvo presente aquí en Bolivia. Entonces, he tratado de dividir en cómo los distintos, he tratado de dividir los distintos detectores en según cómo funcionan. Por ejemplo, la ionización de gases, que creo que ese es el que más conocemos y vemos en las películas incluso, el de centelleo, el foto que tiene que ver con fotográfico y aberraciones cromosómicas y, no, bueno, de alteraciones biológicas. Entonces, hoy día vamos a hablar del tipo de detectores que son de ionización de gases. Hablaremos un poquito más de esto. Entonces, podemos ver que estos han sido los primeros aparatos eléctricos que han sido desarrollados para la detección de radiación. Aquí podemos ver un poquito de historia, que fueron desarrollados la cámara de ionización, el contador proporcional y el contador Geiger-Müller. Excepto para aplicaciones específicas como monitoreo del nivel de radiación, estos aparatos ya no se utilizan en experimentos modernos. Ahora hay una tecnología diferente, aunque sí se puede utilizar todavía esto, pero vamos a ir viendo al respecto. Esta parte me la voy a saltar un poquito para que vayamos rápido. Creo que sí, puedo saltar. Ya. Entonces, ¿cómo funcionan estos tipos de medidores? Se tiene una cámara llenada de un gas apropiado que puede ser ionizado. Eso es importante, tiene que poder ser ionizado. Esta cámara posee un cátodo y un ánodo que son mantenidos a una diferencia de potencial alta, caracterizando así una capacitancia que se determinará por la geometría de los electrodos, como les voy a mostrar en unos minutos, y una geometría que se utiliza bastante. El gas debe ser químicamente estable, inerte, de modo que los electrones no sean fácilmente capturados. ¿Qué elementos o qué gases son inertes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda de su clase de colegio cuando habla de estos gases? El argón. Ya, ¿y qué tiene de especial el argón? ¿Qué tipo de gases? Los gases nobles, ¿no? Sí, Un gas perfecto. noble. Ya, otro factor importante es el bajo potencial de ionización para maximizar el número de eventos de ionización por energía depositada por una partícula incidente. Entonces, básicamente necesitamos un gas que se pueda ionizar. Ahora, cuando la partícula cargada atraviesa una región sensible del detector, ioniza el medio y produce pares electrón y ion. Debido al campo eléctrico, los electrones migran hacia el ánodo y los iones hacia el cátodo, produciendo una señal que da origen a una corriente pequeña que fluye a través de una resistencia. A ver, en un poco de español más bonito, ¿pueden imaginarse en el lugar donde están? Exactamente donde están ustedes. Piensen que alrededor de ustedes, en todo lado, hay como pequeñas esferas. En todo lado está lleno de pequeñas esferas. Entonces, si ustedes pasan esas esferas se van a mover. Y esto va a causar una señal que va a ser lo que va a permitir que las podamos ver. Ahí nuestro detector está viendo indirectamente lo que está pasando. ¿Habrá algún tipo de partículas que no podrán ver estos detectores? ¿O verán todas las partículas? ¿Cuál es la condición para poder ver? ¿Qué partículas podemos ver con esto? Dice, cuando una partícula cargada atraviesa una región sensible. ¿Cuáles son las partículas entonces que no están cargadas, que no podríamos ver con un detector Geiger-Müller o un detector de ionización?
¿Qué partículas no están cargadas? Han hablado un poquito antes. Paula, Creo que los neutrones. ya pueden ser los No tienen carga. porque no tienen carga. Todos los que no tengan carga no vamos a poder ver con este tipo de detector. Y es lo que pasaba con nuestros ojos y el control. Como no están preparados para ver nuestros ojos ese tipo de radiación, igual no vamos a poder verlos. Entonces aquí, después de que pasa eso, ya aquí pasa un poco de electrónica. Como la señal es tan pequeña, necesitamos algo que pueda aumentar la señal y poderla verlo mejor. Y luego analizamos esa señal, qué está pasando con eso. Esto de aquí es algo bien característico y les sugiero que lo vean bien para un detector Geiger-Müller específicamente, ¿ya? O un detector que tenga este tipo de gas. Aquí está nuestro detector, aquí es lo que hablábamos del ánodo y el cátodo. Esto está yendo muy lento, voy a apagar mi cámara, perdón, ya. Entonces aquí está nuestro ánodo, nuestro cátodo, tenemos nuestro detector lleno de gas, pero algo que es característico y es por la misma em, cinética de los gases, es que no funciona bien o no funciona desde el primer voltaje que demos o tiene un voltaje específico para funcionar, ¿ya? Básicamente. Si ven esta imagen, aquí va subiendo el voltaje y aquí vamos viendo la carga que está detectando. Miren que mientras menos voltaje, está detectando menos y hay regiones. Esto se caracteriza por tener regiones bien conocidas y estudiadas donde está pasando algo y eso vamos a conocer hoy día. Entonces, vas aumentando el voltaje, empiezas en 10, en 20, en 100, en 500. Esto, por ejemplo, funciona con alto voltaje, ¿no? Podemos llegar a utilizar 1000 voltios, 900 voltios, que más o menos es lo que se utiliza para que funcione bien. Entonces vamos subiendo el voltaje, así vamos atravesando por todas estas regiones, donde ahorita vamos a explicar cada una de ellas, hasta llegar a la región de Geiger. En esta región es donde recién podemos comenzar a hacer medidas con este tipo de detectores. Si queremos hacer medidas cuando está aquí, no vamos a tener datos precisos ni nada, ¿no? Porque estamos en una fase de calibración. En cambio, aquí ya lo tenemos al objeto calibrado. No sé si vale bien el ejemplo, no lo he pensado bien, pero por ejemplo sería como que utilizar una regla descalibrada, que en la regla 1 centímetro mida 1,5 centímetros, y aquí sería como si utilizar una regla ya calibrada, que nuestra regla realmente mide 1 centímetro. Ya, entonces, fíjense bien de esa imagen. Vamos a hablar entonces de cada una de las zonas, ¿ya? Vamos a empezar con la región de recombinación. Esta región tenemos cuando la diferencia de potencial entre los electrodos es pequeña. Recién estamos por comenzar. Los electrones e iones se pueden recombinar luego de la ionización y solamente una pequeña fracción de los iones y electrones llega a los electrodos. Ha habido la recombinación que estamos buscando, pero no tiene la suficiente energía de alguna manera para llegar hasta los electrodos. Se pierde, todavía lo tenemos, lo mantenemos ahí, esta combinación de iones y electrones. Entonces no tenemos la señal completa en esta primera parte. Y como dice aquí, esto produce una señal que no corresponde en realidad al número de pares creados. Y a esta la llamamos entonces, a la primera zona, la región de recombinación. Luego tenemos la región que la conocemos como cámara de ionización. ¿Alguien se animaría a leer esta parte? Y después le explicamos un poco. Dale, Heidi. Ok, desde aumentando, ¿verdad? No veo tu Sí, puntero. todo. Ok, am- ok, perfecto. Aumentando la tensión por encima de la región de recombinación, obtenemos una señal que refleja la cantidad total de ionización producida.
porque el campo es suficientemente alto, de modo que todos los portadores de carga son colectados y un pequeño aumento del campo no tiene ningún efecto sobre la señal. Esta región de operación es llamada región de ionización. La señal de corriente en esta región es muy pequeña y debe ser medida con un electrómetro. Las cámaras de ionización son generalmente usadas para medir exposiciones a rayos gamma y monitoreo de altos flujos de radiación. Ya, todavía esta región sirve para medir algún tipo de radiación, pero todavía no es lo que queremos porque no vamos a poder tener una señal tan limpia. Incluso existe bastante radiación de fondo que no nos permitiría ver correctamente o estaría interfiriendo mucho todavía con esta región. ¿Algún otro voluntario para esta región? Esta parte la quiero pasar un poquito rápido, que no puedo ver. Raquel. Toda la diapositiva, ¿no? Sí. También acelerados de modo que producen más ionizaciones. Como resultado, se tiene una avalancha de ionizaciones. En el caso de una cámara con un alambre delgado como ánodo, la avalancha ocurre a través del alambre. Este aumento en la ionización es frecuentemente llamado amplificación de señal o multiplicación. La señal de salida es mayor, pero proporcional a la cantidad inicial de ionización y por razones obvias, esta banda de operación es llamada región proporcional. Ya, todavía no podemos trabajar con esta banda. Aquí podemos también ver de lo que hablábamos un poco. Generalmente esta es la geometría que calculamos, el campo eléctrico, la capacitancia y por último el potencial, ya que es cilíndrico. Y ahora sí llegamos por fin a la región que queremos, que es la región de Geiger, en esta parte. Aumentamos más el voltaje, la tensión, llegamos a una región donde se produce una avalancha de pares electrón-ion. En este modo, la energía de los electrones ionizados primarios aumenta tanto que puede inmediatamente excitar o ionizar otros átomos, produciendo más electrones libres. En esta parte ya, como tenemos eh, la suficiente cantidad de electrones iones, ahora sí podemos ya empezar a hacer las medidas correspondientes. Aquí podemos ver un poco también de ya características de esta región. Tenemos un campo eléctrico alto, es un gas a presión, todos los pulsos de esto tienen la misma amplitud y empezamos a tener avalanchas encadenadas. Y después de todo esto, si incluso subimos más el voltaje, ya empezamos a tener cosas extrañas. Ahora ya finalmente aumentamos la tensión encima de esta región Geiger y se rompe la rigidez dieléctrica del gas y ahora generamos descargas aún sin radiación presente y la cámara deja de ser sensible a cualquier tipo de radiación. Un experimento que se podría ilustrar para esta parte es la bobina de Tesla. Cuando igual rompes la rigidez dieléctrica, empiezan a ver esas chispas que alguna vez tal vez han visto en una bobina de Tesla. Algo así pasa a una mucho menor escala y ya tendríamos algo así como señales falsas y ya no tendríamos básicamente ionización, pero podría seguir marcando incluso nuestro contador. Hasta aquí estamos bien. Es solamente ver las regiones que presenta nuestro detector mientras vamos subiendo
el voltaje. Lo que queremos hacer es ponerlo en funcionamiento a nuestro detector Geiger, básicamente, o lo que se conoce como el plateo. Entonces obtenemos esta curva, que es la característica del detector Geiger. Vamos a deducir su pendiente para comprobar su estado de funcionamiento y obtener el potencial óptimo de trabajo. Básicamente vamos a ponerlo en marcha a nuestro detector Geiger. Aquí también muestro un poco de la teoría que ya hemos visto, cómo funciona cada región, qué es lo que se está haciendo, pero lo que yo quiero es la metodología. Básicamente, igual explicándolo un poco de forma breve, ahorita les voy a mostrar cómo está conectado y todo, pero lo que tenemos que hacer es ir subiendo el voltaje poco a poco, e ir tomando datos de cuántas cuentas por minuto nos da el detector Geiger, cuántas partículas está detectando. Entonces tenemos, no sé, empezamos en 100 voltios, contamos dejamos ahí un buen rato a nuestro detector tomando datos y luego iniciamos, contamos por un minuto cuántas cuentas nos ha dado en 100 voltios. Luego hacemos lo mismo para 150, luego hacemos lo mismo para 200, para 250 y vamos a ir construyendo esa curva que ustedes han visto. Entonces ya va a ser fácil reconocer cada parte y cada región de esa curva. Y cuando lleguemos a los 900, 1000 voltios, que es lo característico, más o menos, ya vamos a poder llegar a la región Geiger y decir que nuestro eh, contador, nuestro Geiger, ya funciona a partir o en el rango de, no sé, 1000 voltios a 1200 voltios. Y eso sería. Parece algo un poco trivial y no tan divertido, pero realmente es algo desafiante y es algo que con lo que tendremos que empezar. Eso dice más o menos aquí. Esto es la disposición del experimento. ¿Se ve la flechita por si acaso o no se ve lo que estoy señalando? Sí se ve. Ya. Aquí está nuestro Geiger. Es un tubo pequeño que va introducido aquí. Este simplemente es un soporte donde ponemos aquí la fuente. Podemos poner cualquier tipo de fuente que tenemos. Incluso para algunos experimentos, esto aquí le podemos poner placas para que vaya atenuando, o si no, si queremos hacer un experimento del inverso al cuadrado, varios experimentos que podemos hacer aquí. Esta es la parte electrónica. Por le estamos dando alto voltaje y también estamos contando cuánto nos está dando nuestro detector Gauge. Entonces, podemos ir subiendo el voltaje y con estos activamos que empiece, incluso, no me acuerdo bien si en este específicamente o en el otro, es donde podemos poner ya, no, en el otro es, ¿no? Donde podemos poner que pare después de un minuto exacto. Ah, este también, pero en el otro creo que tenemos más opciones, que pare después de 2 minutos, de 3 minutos. En este podemos poner para que pare después de un minuto, si no estoy mal, y vemos directamente cuántas cuentas nos ha hecho. Entonces así es el experimento, el montaje. Ah, esto es básicamente lo que les he mostrado, el contador que está conectado a esta fuente que queremos contar y que le damos también voltaje y vamos variando el voltaje poco a poco. Eh, Cuando he hecho esto, he preguntado inocentemente qué era esto de aquí, el parlante, y básicamente solamente es el ruido característico de los Geiger, ¿no? Que está produciendo. No sé si han visto películas, por ejemplo, las de Chernobyl, donde hay ese sonido tan característico cuando van con sus contadores Geigers a medir. Este es, por ejemplo, el gráfico que he sacado con unos datos que tengo. Si se dan cuenta, es más o menos así lo que va a salirles igual a ustedes. No sale obviamente igualito como estaba en el modelo. Estos ya son datos reales, donde tenemos el voltaje y también las cuentas. Eh, ¿Alguien se animaría a decir más o menos de dónde a dónde son las regiones?
La región del Platón, ¿no ve? Yo podría decir desde 436 para adelante, aproximadamente. No se te escucha, perdón. Ya. Sí, se nota más o menos, pero no, ¿eh? Sí, Ya, genial. Entonces, más o menos esa es la idea de todo el experimento y estas serían las tareas de este primer taller. Primero vamos a calcular la tasa de cuentas y vamos a calcular su desviación estándar. En el punto 2 vamos a ver con el paso del tiempo y el uso. Todos los datos yo se los voy a pasar, ya los tenemos para que puedan trabajar con esto. A ver, ¿algún voluntario que pueda leer el punto 2 para que yo no solo sea el que lee? Un voluntario por ahí. Sé que ya es tarde y ya se están durmiendo algunos, pero Tenemos dale, a Naira. Naira, está levantando la mano. Sí, Ya, dale. eh, con el paso del tiempo y el uso, el plateán de un tubo de GM tiende a cortarse y la pendiente llega a ser más inclinada. La curva característica debe entonces ser verificada ocasionalmente. Eh, P anualmente. Calcule la pendiente, calcule la pendiente del plateán expresada como cambio porcentual en razón de cortaje. En el voltaje de operación por 100 volts. Cambio en alto voltaje. Ya, genial. Ahí tenemos las fórmulas que tenemos que hacer y vamos a ver si con los datos que les he dado vamos a llegar a que nuestro tubo está bien o realmente ya estamos dentro de fuera del 10% que es la tolerancia, que tal vez en los datos sí está así. El 3 dice, discuta la ventaja práctica relacionada al detector Geiger-Müller. Si la razón, el 4, si la razón de desintegración de la fuente es conocida, calcule la eficiencia de contagio en porcentaje. Por ejemplo, cuentas por 100 desintegraciones. Entonces, ese es nuestro primer trabajo. Se los voy a enviar. Hay como una pequeña guía que hay con los datos y todo para que ustedes también puedan realizarlo. Y como les comentábamos, pueden escoger o este, que sería el primer taller, o el taller que va a dar Kevin para que puedan entregarlo. Y con eso ya, y su asistencia del más del 70% van a poder también obtener el certificado. Igual, una vez que les demos les vamos a dar después del congreso unos, si no estoy mal, 7 u 8 días para que realicen este trabajo. Y en ese tiempo igual nos pueden preguntar, les podemos nosotros asesorar en las cosas que ahorita seguro, como hay variedad de personas que nos dedicamos a diferentes cosas, tal vez para algunos ha sido muy fácil incluso el experimento porque es algo que se hace comúnmente en física nuclear, pero tal vez para otros también de otras carreras o de otros lugares que nos están visitando en el Congreso es algo igual muy desafiante. Vamos a estar disponibles para poder resolver sus dudas y trabajar también con ustedes la guía. Ya va a ser, depende de ustedes de no descuidarse para realizarla o no, porque la idea es que nosotros les podamos apoyar hasta que realmente puedan lograrlo hacer, ¿no? Y así también puedan aprender esta parte, que es bien interesante. Y para los de la carrera de física, es uno de los laboratorios de avanzado, ¿no? Que se hace comúnmente. Entonces ya tendrían parte del laboratorio del primer laboratorio hecho también, que es el último laboratorio de la carrera de física en realidad. ¿Todo bien entonces? ¿Se entiende todo? ¿Hay alguna pregunta que tengan, algo que quede pendiente? Pablo.
Una consulta, las clases que han grabado, o la clase o el seminario, ¿se va a poder ver en alguna plataforma, algún lugar? Y hoy mismo vamos a subir las clases, por eso estamos separando y empezando a grabar a cada expositor para no editarlo y subirlo directamente a YouTube. Entonces, para que hoy día mismo tengan ustedes acceso a las tres ponencias que ha habido hoy, y así va a ser cada noche. Entonces, a los inscritos, hoy día ya podemos enviarles el enlace del canal de YouTube y ahí van a poder verlo con calma. Ya, gracias, gracias. Ya creo que no hay ninguna pregunta, entonces igual estoy medio afónico, pero bueno, creo que ya por hoy día entonces habríamos culminado el primer día. Eh, Tal vez, Kevin, mientras busco lo que vamos a tener mañana, tú podrías hablarnos un poco también de hoy día y tal vez solucionar alguna duda. Paola, ¿tú quieres decir algo también? Sí, claro. Bueno, no entendí muy bien acerca de qué se va a tratar la tarea, o sea, de calcular, ¿no? O es que tenemos que hacer un reactor, eso no, digo, un detector, no entendí muy bien. Vaya, nosotros les vamos a pasar los datos y las instrucciones son las que he mostrado, pero en el laboratorio les voy a especificar un poco más, está especificado un poco más en la guía lo que tienen que hacer exactamente. Aquí solo he puesto como el resumen de las tareas, que eran, ¿dónde estamos? El trabajo eran 4 preguntas exactamente. Entonces, la idea del trabajo de este taller es responder esas 4 preguntas, pero en lo que les he mostrado no hay como una ayuda. En cambio, en la guía sí explico un poco mejor de cómo resolver esas 4 preguntas. Igual, de todos modos, esas 4 preguntas, si tienen dudas o en parte del proceso de hacer el taller tienen dudas y todo, van a poder contactarse con nosotros, igual con Kevin cuando él dé su ponencia. Los laboratorios los vamos a dar casi, o las guías al final del congreso, para que puedan ir primero atendiendo al 100% lo que esté pasando en el congreso, y luego les vamos a dar un tiempo prudente para que lo realicen con calma. Entonces, creo que van a tener todo a su disposición para poder hacer. Esa es más o menos la dinámica. Recording stopped. Entonces, para mañana les avisamos quiénes van a estar. Ahorita se los leo. Vamos a Sí, empezar. sí, Dale. no sé si alguien tiene alguna pregunta del curso. Alguien estaba preguntando del curso de MEFI para ir aprovechando este tiempo. Ya, mientras se los ¿Ya leo, lo tienes? pueden, sí, ya lo tengo. Adelante. Ya. Vamos a empezar a las 6 hasta las 7 con la magíster Alejandra. Creo que la he visto por aquí. No sé si seguirá. Luego Sí, sí, hola. bueno, mañana entonces vamos a tener su ponencia. Luego va a estar Luis desde Brasil para contarnos su experiencia en este foro nuclear que les estaba contando en Obninsk, en Rusia. A las 8 vamos a tener al director de la AETN para contarnos sobre el marco normativo de esta autoridad reguladora, al ingeniero Eusebio. Él va a estar media hora. Luego vamos a tener al magíster Juan Francisco a las
8:30, por 1 hora, contándonos un poco más de la AETN. A él también le vamos a preguntar cómo ha sido estudiar en Rusia. Él ha pasado un buen tiempo estudiando por allá. Y vamos a cerrar a las 21:30 con el doctor Agustín desde Perú, que nos va a contar sobre el reactor nuclear RP-10. Él trabaja en el par de cómo sería la AVEN, pero aquí allá en Perú es el IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Entonces, con eso estaríamos hasta las 10:30 mañana, con todos ellos. Y todo virtual, por si acaso. Eso sería. Por mi parte, les agradezco por haber estado en el primer día. Mañana vamos a continuar con más energía. Vamos a conocer a muchas más personas, autoridades, personas de otros países también, que nos van a compartir su experiencia. Tal vez tú, Kevin, puedes